En este vídeo voy a hablar sobre la conversación que cambió mi vida. Me ha parecido muy interesante recordar un momento cuando tenía 20 años y una conversación que tuve con una profesora que cambió mi vida y probablemente que haya sido el inicio de mi camino espiritual. Tenía 20 años y estaba en la universidad. Y normalmente, como le ocurre a la mayor parte de personas adolescentes, pues tenemos pequeñas crisis personales y me estaba preguntando el porqué de las crisis o el porqué de las cosas y por qué me había ocurrido aquello a mí. Entonces, en un descanso me encontré con una profesora y sentí la necesidad de comentarle lo que me estaba ocurriendo. Normalmente me iba a jugar al mus con mis amigos, pero ese día no fui. No sé por qué ese día no fui, pero ese día estaba en el descanso paseando por la universidad y me encontré a la profesora. Entonces la profesora me escuchó con mucha atención y me dijo lo siguiente: siéntate todos los días 10 minutos a escuchar tu respiración, en el mismo sitio y en el mismo lugar. Y cómprate el libro Creatividad y Plenitud de Vida de Antonio Bley. Es decir, no me dio una respuesta directa a el problema que yo le estaba planteando. Pero lo más importante de todo es que hice aquello que me dijo. La crisis era lo suficientemente importante como para tener la humildad de escuchar, de preguntar y de hacer lo que me dijo. Y luego, observando esta situación que se ha dado a la inversa y a muchas personas también que le vienen a consultar, seguramente esta profesora le había dicho lo mismo a muchas personas, pero solamente unos pocos hacen lo que se les dice. Y esto es algo que he aprendido. Si uno va a pedir consejo, si uno está en una situación de crisis y pide consejo, lo mínimo que debe hacer por respeto al tiempo y a la energía del otro es hacer lo que el otro le aconseja. Porque si no, ¿para qué pides consejo? Bueno, esta conversación duró 10 minutos, como mucho, y cambió mi vida. Y en ese momento entré en otra línea temporal. Creo que hay momentos concretos en la vida de una persona donde tomar una decisión u otra te hace vivir una serie de, desencadena una serie de situaciones o desencadena otra serie de situaciones. Si me hubiera ido a jugar al mus, a lo mejor ahora mi vida habría sido completamente diferente. Y esa conversación hizo que yo tomara un camino diferente, que luego comentaremos básicamente cuál ha sido, pero ya podéis imaginaroslo. También pensar que yo estaba en ICADE, que es una universidad de prestigio, donde es bastante exigente, y además era religiosa. Pero el inicio de este camino espiritual mío, que fue ahí en ese momento, fue con una profesora normal, no fue con un cura, ni fue con los sermones, ni fue leyendo la Biblia, que eso, ojo, que le puede ocurrir a otras personas, pero vino en un encuentro con una profesora en un día normal y rutinario. Y gracias a ese encuentro comencé a meditar, comencé a comprender muchas cosas con el libro de Antonio Bley. Y luego, obviamente, gracias a eso, pues pude escribir La llamada, he escrito los libros que muchos de vosotros habéis leído, he conocido un montón de tutores y maestros espirituales, he podido hacer estos vídeos, es decir, todo, toda la, todos los libros escritos, los vídeos, los encuentros con un montón de personas, vienen porque se produjo este encuentro. Y luego observar que obedecer no fue sencillo por un par de razones. Lo primero es que estar 10 minutos sentado todos los días, escuchando la respiración cuando una persona tiene 20 años,
Y en aquella época era una locura. No podía comentarlo con nadie. Esto era el año 1992. Ahora se ha puesto de moda el mindfulness, pero en aquella época era la época de la movida madrileña, de salir un montón, época estudiantil, y ponerse a meditar era una cosa de locos, no se concebía en España. Era, era algo muy para unas personas que se las consideraban extrañas e incluso locas, ¿no? Entonces, de hecho, mis amigos, a algunos se lo comenté y pensaba que se me había ido la olla, como dicen aquí en España. Pero luego también comprar el libro de Antonio Blay no fue fácil, porque, claro, yo vuelvo a casa de ese contacto con la profesora y a lo mejor pasa un mes hasta que me decido ir a comprar el libro. Y luego el libro no se vendía ni en el Corte Inglés, ni en los supermercados, ni en las librerías así grandes. Se vendía en una librería esotérica que se llama Boindra, que está en la Puerta del Sol. Y total, que una tarde me agarro el autobús, me acuerdo que era una tarde de invierno, y me voy a Boindra y entro y me encuentro un lugar con budas, inciensos, que anunciaban clases de tarot, es decir, un lugar para personas, entre comillas, especiales. Y yo pensando, ¿qué hago aquí? Se me ha ido la pinza completamente. Total, que después de buscar un rato en la librería, que olía, ya digo, que con un montón de inciensos, encontré el libro y dije, bueno, me compro el libro y me voy de aquí tan pronto como pueda de este sitio de flipados. Y es lo que pensé. Imaginaros un chaval de 20 años que deja, que coge un autobús una tarde para irse a una librería esotérica a comprar un libro que una profesora le ha recomendado. Y entonces empecé a leer el libro, pero tenía la sensación de que el libro era bueno, era muy bueno además, y que me iba a venir bien. Entonces, digamos, el anhelo interno por encontrar respuestas fue muy superior al condicionamiento social que había en la época. Pero claro, a la hora de leer el libro lo hacía a escondidas. Pensaba que si alguien me veía leyendo el libro, pues me iba a hacer preguntas. Dice, ¿por qué estás leyendo el libro? El libro se llama Creatividad y Plenitud de Vida. Entonces, obviamente, si alguien te ve leyendo el libro, va a preguntar, ¿qué pasa? Que tu vida no es plena, que no es creativa. Y yo no quería preguntas. Yo lo que quería era encontrar respuestas. Total, que incluso me acuerdo que me tocó hacer el servicio militar y me metí el libro en el petate y cuando se apagaban las luces del regimiento, por la noche yo con una linternita que tenía, me ponía a leer el libro, pero lo tenía guardado como a fuego, porque digo, imaginaros, los años 90 en el ejército español, leyendo el libro Creatividad y Plenitud de Vida. Entonces, yo pensando, como lo encuentre el sargento, lo quema o me trata de loco, me arresta. Y bueno, entonces, a partir de ahí ya se inició todo. Aparte, mi vida cambió en muchos aspectos, en conseguir trabajos increíbles, desarrollar muchas capacidades que tenía, digamos, ocultas, desarrollar también, pues, por ejemplo, escribir libros que nunca me había planteado escribir libros, porque venía de una carrera básicamente de ciencias, matemáticas. Bueno, y luego me gustaría también comentar las condiciones que se dieron para que se produjera el encuentro fructífero. Entonces, lo primero, más importante, es que había una profesora que ya había iniciado un camino espiritual. Y esto no es fácil encontrar hoy en día y menos en aquella época. Y la cuestión es que la profesora además era extranjera, era de Venezuela además. Y que estuviera preparada la profesora para poder contestar a una pregunta existencial. Es decir, la persona con la que tuve la conversación tenía que haber hecho un camino espiritual, tenía que haber madurado y tenía que estar preparada para un encuentro con una persona en crisis. Y además, bueno, pensar que muchos de vosotros
que ya habéis iniciado un camino espiritual, que estáis desarrollándoos espiritualmente, muchas veces os vendrán personas en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, en vuestro país, y seréis intermediarios. Y quizá alguien se os acerque a consultaros algo. Entonces, cuando contestéis, daros cuenta de la repercusión y el efecto que tuvo esa conversación en mí y todo lo que a partir de ahí la conversación generó. Como ya he dicho, pues varios libros, inicio de grupos espirituales, el canal de YouTube, cientos de encuentros con muchísimas personas, miles de encuentros casi. Yo creo que me he encontrado ya con miles de personas con los libros que he vendido y con las acciones que hemos hecho en el mundo. Entonces, lo primero que se da es que exista esta profesora que ya haya iniciado un camino espiritual. Lo segundo es una persona, en este caso, que era yo, buscando respuestas que no encontraba en su entorno de amistades, porque los amigos te dan respuestas superficiales, pero uno quiere encontrar la causa. Y además estaba viviendo una crisis suficientemente profunda como para ser capaz de tener la humildad para escuchar y para pedir ayuda. Y además tener la humildad como para una desconocida, porque ni siquiera era profesora mía, no me daba clase. Esta señora daba clase a otros, pero la conocí a través de un grupo, pero no era un grupo de amigos que la conocían, pero no me daba clase directamente. De hecho, esa fue la última vez que la vi. Yo solamente tuve 2 conversaciones con ella, una anterior y luego esta. Y se da además una persona con la capacidad para aceptar y obedecer y hacer lo que el otro le dice. Y de esta manera es como honré a la profesora, honré a los maestros espirituales, honré también a los guías que hicieron posible ese encuentro, que hicieron a lo mejor que yo no me fuera a jugar al mus. Y es una manera de honrar a la profesora. Luego dejó ya el trabajo en la universidad. La intenté contactar y ya no la pude contactar. Y además, como digo, era de Venezuela, no sé ya si se fue a su país. Con lo que, de forma anónima, esta persona cambió mi vida y probablemente haya cambiado la vida de muchas personas. Este encuentro de 5 minutos en una universidad, y no fue ni con un cura, ni con un maestro espiritual en un templo, ni con un budista, ni con un rabino. Es decir, fue con una persona normal de la calle que había iniciado un camino espiritual. Y luego también se da el encuentro para que fructificara, fue el hecho de comprarme el libro, pero claro, antes tenía que haber habido otros maestros o tutores espirituales, como Antonio Bley, que dedicó la mayor parte de su tiempo, o aunque sea parte de su tiempo, su vida y su energía, a escribir sus libros, a escribir sobre temas que no son populares y a poner el libro en el mundo a pesar de las dificultades que existen en este ámbito, sobre todo en el ámbito literario, que ya habéis visto las dificultades y las resistencias que hay, ¿no? a nivel colectivo. Y luego también se dio porque hay personas que iniciaron la librería Boindra, porque el libro no se vendía en ningún otro sitio. Luego ya sí que se ha podido encontrar en Amazon, pero claro, esto décadas más tarde, pero en aquella época, en los años 90, estos libros no eran nada populares, eran, digamos, para gente que necesitaba ayuda psicológica, o sea, para gente que se consideraba locos. Y entonces iniciar una librería para este tipo de personas, pues también es una locura. Entonces, observar cómo el trabajo espiritual de muchas personas se unen en un momento dado y hacen que la vida de una persona cambie. Y a su vez esto hace que la vida de muchas personas cambie y que se eleve el nivel de conciencia del mundo. Así que es un vídeo de agradecimiento para todas las personas que han puesto su granito de arena, que han hecho su trabajo anterior y que ayudan a que otros puedan continuar
puedan encontrar respuestas y puedan continuar en una cadena de ayuda y de elevar la conciencia del mundo. Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado la historia. Espero que te haya gustado. Gracias.